Muy bienvenidos queridos a nuestra tercera unidad que la hemos llamado ¿Cómo nace la filosofía? Del mito al logos. Consideremos que había una visión mítica del mundo en la antigua Grecia. La filosofía surge predominantemente desde el mito, aquello que las religiones consideraban como la razón del cosmos, de la vida, del porqué de los dioses. Llega sobre ella el uso de la razón como elemento del pensamiento, de la ciencia, de la lógica, que hicieron de un lado a esas creencias místicas para centrarse en lo objetivo, en las cosas naturales y en las cosas del tipo social. Pero, ¿qué es un mito? Si la filosofía nace de los mitos, dígame usted, ¿qué es un mito? Un mito es una narración maravillosa, protagonizada por dioses, por héroes, personajes fantásticos, ubicados fuera del tiempo histórico de la humanidad, de nosotros, que explica y da sentido a los hechos y fenómenos que existen. La palabra como tal proviene de mitos. Estas creencias provienen y forman parte del relato de la cultura de nuestros pueblos. Un conjunto de mitos son parte de la mitología, la que los agrupa. Y como tal, se sustenta en una cosmovisión cultural de estos pueblos. Es decir, una serie de relatos y de creencias que ha explicado tradicionalmente el origen y la razón de ser de estos pueblos y todo lo que le rodea. El mito no solamente está presente en culturas como la griega. En nuestro país, por ejemplo, está también arraigado en la cultura mapuche, en la cultura aymara, maya, inca, así como también en culturas como la china, la hindú, ricas culturas que también han dado forma y estructura a esta mitología, a esta creencia que es parte de lo que llamamos cultura. Los mitos responden a las preguntas filosóficas primero que nada, las preguntas cosmológicas. Porque recordemos que habíamos dicho que hay dos preguntas que son predominantes dentro de la filosofía. Uno es la cosmológica, que habla de buscar el porqué del mundo, de dónde proviene el mundo, hacia dónde va, como elemento, voy a decir como la Tierra, como elemento de creacionismo del hombre y de las cosas que existen. Pero también existe la pregunta del hombre en el sentido de visualizarlo como alguien que tiene un rol dentro de esta creación, de esta cosmología. Los mitos responden a esas preguntas existenciales precisamente. Hacia dónde, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, por qué estamos aquí. Ofrecen explicaciones tradicionalmente aceptadas por nuestros pueblos y transmiten de generación en generación esos relatos de manera oral y escrita. Nosotros nos encontramos con diferentes mitos que más adelante los vamos a tocar, pero hoy día ya podemos decir que el mito es una creación de esta parte cosmológica que explica cómo existe el mundo, cómo existe el universo, cómo existe la creación de nuestra tierra, de lo que hay en nuestra tierra, a partir de la existencia de dioses, semidioses, héroes, que dan lugar a esta creación. ¿Qué es? Hay diferentes tipos de mitos. ¿Qué es cada una de estas áreas? Por ejemplo, hay mitos que ofrecen explicaciones al origen del mundo. Estos son la cosmogonía de los dioses, la teogonía del hombre, los antropogénicos,
de la fundación de las culturas y las naciones fundacionales, de los seres de las cosas, de las técnicas e instituciones etimológicas o etiológicas, así como el origen sobre el bien y el mal, los morales, y los relatos asociados al fin del mundo, llamados escatológicos. Se diferencia también aquí otro concepto, el concepto de leyenda. A veces confundimos un poco lo que es un mito de una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda es un relato popular con una base histórica, más o menos reconocible y que se refiere a hechos naturales o maravillosos. A ver, teníamos el mito como algo ficticio, como algo fantástico, como algo creado entre dioses, superhéroes y que hablan de cómo se hizo, por ejemplo, la Tierra. Pero una leyenda tiene como base fundamental la realidad, una historia que es real, o que mejor dicho, da lugar a esa irrealidad a partir de algo que sí está. A ver, si trato de explicarme. Una leyenda necesariamente tiene que tener una base histórica, tiene que explicar algo histórico. Por ejemplo, la leyenda de la Atlántida tiene que ver con una ciudad que se supone ha sido y está escrita, hay diferentes instrumentos que acreditan la existencia de esta ciudad, que acredita que tal ciudad existió y fue. Sobre esa historia nosotros construimos una leyenda de que es la ciudad perfecta, donde está y reina la sabiduría y reinan otra cantidad de cualidades que es la búsqueda esencial del ser humano, porque es una ciudad donde el ser humano alcanza la plenitud y la felicidad a través de todo su quehacer. No sabemos si es verdad esto último, pero sí sabemos que existió. Eso, por lo tanto, es una leyenda. No corresponde a un mito, porque un mito sería tal vez si esta supuesta Atlántida, no hubiese existido, sino que le asignamos la creación de esto a un dios, por ejemplo, un dios que es fantástico, que lo creó y lo hizo, pero que no lo hemos visto, que no tenemos a ciencia cierta la capacidad de aseverar que existe. Siempre se sitúan entre la frontera de lo irreal y de lo real. Y al igual que el mito, pasa de generación en generación, mediante la transmisión oral. Nosotros conocemos aquí en Chile, sobre todo en la zona sur de nuestro país, diferentes mitos, sobre todo en Chiloé hay muchos mitos. Mitos a partir de las creaciones que hay, pero que tienen una base histórica, cultural, que podemos nosotros desarrollar. La leyenda, a diferencia del mito, que habla de los dioses y los semidioses, criaturas fantásticas, se refiere a hechos o personajes arquetípicos como héroes, el sabio, el inocente, el malvado, que son ejemplos de la historia como algo peculiar. Por ejemplo, Robin Hood, o la supuesta existencia de ciudades como, ya lo hablamos, de la Atlántida, etc. Actualmente, no obstante, las leyendas se han ido reconfigurando, se han ido creando leyendas urbanas, relatos de dominio popular que son hechos ficticios o que carecen del fundamento real, como la supuesta congelación de Walt Disney, la investigación de los fenómenos UFO o ovnis, de vida inteligente extraterrestre en el área 51 de Estados Unidos, son parte de la leyenda, ¿ya? No los ha configurado un dios ni un héroe, pero han sido parte de lo que el hombre desarrolla, tienen un sentido histórico, están ahí. Ahora, lo que se hace, eso puede ser fantasioso o no, no lo sabemos, pero ahí tenemos una clara diferencia.
Esos son nuestros mitos que hacen nacer de ahí el logos. No contento con esta explicación de que los dioses habían hecho las cosas de por sí, nos damos cuenta de que hay una explicación en el ser humano que se revela contra el sentido de creencia, de dogma. Y es así que el pensamiento lógico empieza a tener acervo, empieza a tener una cuna, empieza a desarrollarse en Grecia en el siglo VII, a partir de que esos mitos ya no son aceptados, no son explicaciones adecuadas. Los chinos, los egipcios e indios aportaron mucho a ese salto en el estudio de las estrellas, de las mareas, de las formas en agricultura, por ejemplo, en Egipto. Había que racionalizar el mundo y contestar las preguntas que habían a partir de la razón. Ahí comienza esa primera transición. Las primeras preguntas y las más importantes tienen que ver precisamente con esto. ¿Cuál es el origen del cosmos? Nos alejamos de estos relatos y nos preguntamos ahora, en ese sentido de lógica, de reflexión, ¿cuál es el origen del cosmos? ¿Y cuál, la otra pregunta, es el papel del hombre en este mundo? Son las dos preguntas, la primera cosmológica, las que se hacen los primeros filósofos en Grecia. Nacen así los filósofos de la naturaleza, que se van encontrando con esta, van estudiando la materia básica y fundamental para poder entender ese universo y las leyes que lo gobernaban. ¿Cuál era el principio que regía el cosmos? Más adelante nosotros llegamos a entender que la búsqueda de ellos es el elemento básico. Tal vez hoy día podemos conceptualizar cosas que ya tenemos interiorizadas como el ADN, la molécula de la vida. Hace tiempo atrás teníamos el concepto del átomo, que nace precisamente de estas concepciones, como lo que forma la materia indivisible, única y primera de todo lo que hay. En ese tiempo los filósofos no sabían, empiezan a estudiar el cosmos y algunos empiezan a conceptualizar que esa partícula básica son uno de los 4 elementos que tenemos: el fuego, la tierra, el aire, se me olvida por ahí uno, el fuego, la tierra, el aire y el agua. Y llama a ese principio arjé. El arjé, por lo tanto, es el principio básico de las cosas. Y cada uno de los filósofos de la naturaleza va a tomar parte de esto. Por ejemplo, para algunos, el principio básico va a ser el agua. Que todas las cosas están regidas y conceptualizadas bajo el principio del agua. Para otros, la tierra. La tierra va a ser el arjé, va a ser ese principio básico. Para otros, el aire. El arjé significaba el comienzo de ese universo, el elemento primordial hecho de todas las cosas. Explica cómo racionalmente están compuestas una o varias sustancias. No olvidemos que tan lejos no estábamos en ese tiempo. Si por ejemplo consideramos que Sócrates conceptualizaba que el arjé de él era el agua y hablaba a raíz de muchas de las observaciones que él había tenido en culturas como la egipcia, que el Nilo daba vida a la tierra cuando el agua la tocaba. Él la consideraba como que el agua fructíferamente entregaba y activaba todo lo que había y por lo tanto era la vida. Nosotros de hecho estamos compuestos mayoritariamente en nuestro cuerpo por agua. No estábamos lejanos tampoco ahí a lo que nos decía Sócrates respecto a qué era esa primera sustancia de los objetos. Muchas veces también conceptualizamos cosas cuando vamos a alguna ceremonia, se dice ceremonia mortuaria, nos dicen que del polvo somos y en polvo regresaremos a la tierra. Un concepto que habla de que podríamos ser también parte de esa sustancia primaria como la tierra.
o el aliento o el hálito de vida, que también podría ser conceptualizada por el aire o el fuego. En fin, los primeros filósofos lucharon por conceptualizar esta sustancia primera, y esta sustancia primera se llamó arjé. El arjé, por lo tanto, es el comienzo de toda explicación y composición de esta parte cosmológica del mundo. El principio fundamental, indivisible. Conceptualicémoslo, insisto, hoy día en la molécula del ADN que da vida, que forma todo lo que nosotros somos, o el átomo que Demócrito en ese tiempo lo hace ver y lo conceptualiza por primera vez. Pero bueno, nosotros ya estamos avanzados, sabemos más cosas, pero en ese tiempo se estaba conceptualizando esto. Los filósofos de la naturaleza los podemos estudiar y los vamos a llevar a cabo en una próxima episodio. Vamos a conceptualizar esto sin antes decir qué es lo que hemos visto en esta clase. En esta clase nosotros hemos visto que la filosofía nace a partir del mito y que tiene como fin responder dos preguntas básicas que se hace el hombre. ¿Cómo fue creado el mundo? ¿Cómo fue creado el universo? ¿Cómo fue creado el hombre en ese universo? Y la segunda pregunta que contesta es ¿cuál es el rol de este hombre en ese universo? En la primera de las preguntas vemos un gran trabajo que se hacía en nuestras culturas primitivas, que explicaban a través de estos mitos la creación mediante dioses, héroes fantásticos, cada una de las cosas, cómo fueron creados los cielos, la tierra, cómo son considerados a partir de leyendas, también estas mismas cosas, sabiendo que este principio de leyenda y mitología, que son muy parecidos, tiene una base histórica. Conceptualizamos mito, leyenda y nos quedamos también sabiendo que nuestros primeros filósofos buscaron contestar la pregunta de cómo nace el universo, cómo fue creado el mundo a partir de la rebeldía, diciendo que el arjé, la sustancia primera, componía todas las cosas que existen. Básicamente los 4 elementos como el agua, el fuego, la tierra y el aire. Hasta aquí llegamos. Continuaremos en la unidad número 4, en nuestro programa número 4. ¡Hasta luego!